Bueno, ¿qué categorías, esto desde el punto de vista de los usuarios, qué categorías dicen cuando le preguntamos qué compras online? Y si lo miramos en unidades vendidas, nos da que el primero es pasajes y turismo. Acá hubo como una migración de todo de lo que fue turismo internacional a turismo local, que eso no tiene que ver con el online, sino con la industria en sí misma. Por ahí hace unos grandes números, creo que el 3% de la venta o de los pasajes vendidos, mejor dicho, en turismo son fuera de la región, algo así como el 15% son dentro de Latinoamérica y el resto es dentro del país. Y después vemos también artículos de oficina, industria, cosmética y perfumería, indumentaria deportiva. Acá llegamos hasta el cuarto, pero seguramente en quinto está alimentos y bebidas. Es decir, productos, como les decía, productos de compra más recurrente, que después si lo miramos en facturación no necesariamente tiene este orden, pero estos son lo que declaran los consumidores haber comprado online. Hay un concepto que no sé si lo vieron hasta ahora, o aquellos, habrá gente que ya trabaja en e-commerce y lo tendrá como muy estudiado, y otros por ahí que no, y por eso lo hago mención, que es la tasa de conversión, que básicamente lo que mide es cuántas órdenes de compra, es decir, cuántos pedidos sobre la cantidad de sesiones o visitas, y nos da un 1,26%. Esto quiere decir que por cada 100 visitas que tuvimos en nuestro sitio, solo 1,26 nos compró. Digo lo de solo porque aquel que viene del mundo físico, yo me acuerdo cuando trabajaba en Walmart y mi jefe me decía, pero es un desastre, me decía. Sí, esto es como si pasaran 100 personas por la puerta de la sucursal, entran a la sucursal y solo uno sale con la bolsa. La realidad es que es así, pero por eso también es importante tener estas estadísticas, porque en ese momento, por ejemplo, no había un estudio de comercio electrónico, esto fue hace 13, 14 años, y yo no sabía qué responderle. Buscaba por ahí información internacional, pero hoy creo parte de lo que queremos aportar al ecosistema es esta data para que quienes estén haciendo e-commerce puedan tenerlo. Ahí obviamente no es lo mismo si uno vende turismo o electro, donde la gente tiende a entrar varias veces para compras que va a hacer o que no va a hacer, pero tiene como aspiracional, que si uno vende alimentos, donde la gente no entra a ver si la mayonesa subió de precio o si le pusieron más limón o menos limón. Entonces, en una categoría como puede ser alimentos, supermercado, esa tasa de conversión está más cerca del 5%, en electro puede estar más cerca del 0,8%. Escuché un ruidito, no sé si fue una Sí, pregunta, una ahora le mano, vamos a pasar la alguien que... palabra a Manu. Simplemente quería hacer un comentario al respecto de la tasa de conversión, que me pasa lo mismo, ¿no? A la hora de explicar una tasa de conversión que es del 1%, uno dice, bueno, también, ¿no? Parece muy poquito. Y esto habla también, esto lo aprendí con el tiempo, ¿no? Esto habla también de la importancia del tráfico, ¿no? De la importancia de generar tráfico. Me parece que es también una buena forma de entender cómo funciona la tasa de conversión como uno de los indicadores más importantes del e-commerce, y que explica la importancia de estrategias de marketing y de publicidad digital que generen tráfico, porque justamente ante tasas de conversión tan pequeñas, lo que nos está diciendo esto es que cuanto más tráfico generemos, bueno, más ventas vamos a conseguir, ¿no? De alguna manera. Que es importante también eso, ¿no? Nosotros durante la carrera hablamos mucho de la importancia de las métricas
que es un elemento fundamental también para la estrategia, para el desarrollo de cualquier estrategia e-commerce, poder entenderlas, y a veces uno se pierde un poco ante estos números, que aparte hay tantos, ¿no? Porque esta es una de las características del e-commerce, contar con tanta información de indicadores, de métricas, cómo interpretarlos, cómo entender qué nos están diciendo, ¿no? Buenísimo. Le pasamos la palabra al profe Manuel Romero, socio de la CASE también. Hola, ¿cómo andás, Fer? Hola, Gustavo, Virginia, un gusto conocerlos. Lo mismo digo, Manuel. Nada, lo dijiste vos, Fer, perdón, pero Manu, sí, sabés que no te estamos viendo, estamos viendo el fondo de pantalla, pero no te vemos a vos, no sé si es... Sí, no me está conectando la cámara. Ah, listo, simplemente para avisarte, nada más. Se escucha bien. Una de las cosas interesantes, porque a veces pasan las mismas clases que los alumnos nos preguntan, ¿y cómo sé yo si estoy vendiendo bien o estoy vendiendo mal? Y estas son cosas interesantes en los reportes de la CASE, que nos dan como un pequeño horizonte para saber si venimos haciendo bien las cosas o mal. Porque uno pregunta, che, ¿y de cuánto? Si entran 5 clientes, ¿tienen que comprar los 5? Si entran 100 clientes, ¿tienen que comprar los 100? Y no sé. Bueno, esta estadística nos está diciendo, che, mira, de cada 100 personas que entren, 1,25 o 26 te va a comprar. Entonces, nos marcan un poco el parámetro de decir, che, estamos haciendo bien las campañas de marketing, estamos invirtiendo bien en campañas digitales, en las estrategias que implementamos en nuestro comercio electrónico. Entonces, es súper importante. Un poco lo dijiste vos, Fer, cuando arrancaste, pero es súper interesante. Bien, coincido. Buenísimo. Bueno, seguimos un poco, bueno, que hablar de las cuotas, ¿no? Digamos, hoy en día las cuotas, no solo para el e-commerce, pero hay algo que es interesante. Yo les hablaba del e-commerce versus la economía formal. El 90% del e-commerce se mueve en tarjeta de crédito o débito. Hoy solo un 10% se paga yo diría ni siquiera en efectivo, por ahí en Rapipago. Queda muy poquito de lo que es pago contra entrega, con lo cual el consumidor de e-commerce es un consumidor bancarizado y de hecho el 71% de las compras se hacen en cuotas y cuando miramos en cuántas cuotas se hacen, perdón, del total que se hace en cuotas, el 71% se hace en hasta 6 cuotas y el 29% en más de 6 cuotas. Ahora, si miramos el 2021, 2020, vemos que era mucho más la de más de 6 cuotas. ¿Por qué? Porque había más. Esto lo que demuestra no es cuánta cuota toma el consumidor, sino cuánta cuota ofrece el comercio. Y lo vemos en eventos como el Hot Sale, donde cuota mata precio. Hoy en día con financiación, con inflación de por medio, el tema cuota pasa a ser súper relevante, sobre todo en productos de ticket alto. Y lo vimos en este último evento, jugaron muy fuerte los marketplaces de los bancos, Banco Provincia, Banco Ciudad, Galicia, ICBC, que generalmente se destacan por eso, por tener la mejor financiación del mercado, y fueron muy agresivos con 18 cuotas, algunos 24 cuotas, y realmente patearon el tablero y desafiaron a algunos de los grandes líderes, como puede ser un Mercado Libre, con una venta muy, muy relevante. Gustavo, sí. Perdón que te haga una pregunta, por ahí un paréntesis en realidad. No sé si lo dijiste al comienzo, porque estoy como estaba con laburo, recién termino, estaba escuchando a medias. No sé si lo dijiste, pero ¿el CASE hace una encuesta a los socios o hace encuesta también a gente que no es socia o comercio que no son socios? Por un lado, o sea, ¿qué porcentaje o qué segmento encuestan del total de los comercios que creen que hay? Porque estimo que no pueden hacer a todos la encuesta. No, mira, la encuesta esta de la cual sacamos estos números se hace, por un lado, a usuarios, a consumidores, que son unos 1.025 usuarios,
que lo hace Kantar, y después a socios, que la muestra la integran unos 350 socios. Ahora no me acuerdo el número exacto, pero cada año va cambiando, unos 350 socios. La abrimos a los 1.200 socios que tienen, que venden online, pero realmente logramos respuesta de unos 350, 400 socios. Pero siempre sobre socios, te diría, eh, no quedan muchas empresas grandes no incluidas en la encuesta, sí quedan muchos emprendedores, con lo cual puede haber alguna realidad de emprendedores que no estemos reflejando del todo en estos números. ¿Y hay alguna estimación de cuántos comercios electrónicos hay, por ejemplo, en Argentina? No tengo un número exacto, pero no sé, por ahí un tienda nube tiene varios miles dice tener, no sé, 3.000, si no recuerdo mal, 3.000 tiendas. Mercado Shop debe tener quizás no tantas, pero otras 1.000, 2.000. Yo te diría, nosotros tenemos un registro, digamos, de unos 1.200, deben ser fácilmente más cercanos a 10.000, entendiendo que, tomando todo, ¿no? Lo que se llama el long tail, Claro. pequeños emprendedores, pero hay una realidad que, bueno, al igual que en el comercio físico, quizás en el online la barrera de entrada es más chica, con lo cual, si tomamos las 100 primeras empresas, probablemente tengas el 90% del volumen de comercio electrónico. Bien, bien. Buenísimo. Bueno, la otra cosa que le preguntamos es, ¿qué utilizás? Digamos, ¿qué haces? ¿Pedís tú que te lo envíen a domicilio? ¿Pedís retirarlo en la sucursal del operador? ¿O lo retirás en un punto de venta? Y estas son las estadísticas. Cuando, por otro lado, medimos la oferta y le decimos a las empresas, a estas 350 empresas, del 100% de tus paquetes, cuántos entregaste online, cuántos lo retiraron en sucursal y cuántos en punto de venta. Por ahí acá se equipara un poquito más, y acá hay que tener en cuenta que si suman, va a decir, che, estos flacos no hicieron la suma, no. Es porque lo que se llama respuesta múltiple, que es, pues la gente dice, y mirá, a veces hago envío a domicilio, a veces lo retiro en la sucursal. Entonces, por eso te da un poquito más que 100. Okay. Pero acá hay algo interesante, que es, había algo que venía creciendo pre-pandemia, que era todo lo que sea retiro en operador logístico y puntos de venta, y al punto que se había llegado como a nivelar con el envío a domicilio, y después de la pandemia lo que ocurrió es que hubo un desarrollo muy fuerte de todo lo que son lo que llamamos las capacidades logísticas, tanto de los operadores, es decir, los que hacen el transporte en sí mismo, como de las empresas, y se mejoró mucho en tiempos, en tiempos de entrega, en exactitud en la entrega, y por otro lado la gente, si bien volvió a las calles, hay mucha más porcentaje de gente que está haciendo home office, que está más en la casa, con lo cual la combinación de esas dos cosas hizo que de 2020 en adelante volviera a ser la primera opción el envío a domicilio. Sí, y esto también dio lugar a la aparición, para también ir analizando los efectos colaterales, podemos decir de alguna manera, de todo este fenómeno, dio lugar a la aparición de una enorme cantidad de empresas que se dedican a servicios de distinta índole o de las distintas fases que tiene la logística, ¿no? Desde grandes depósitos hasta, última milla, etcétera, ¿no? Sí, es interesante porque el e-commerce, yo estoy en esto desde hace muchos años y éramos marginales, en el sentido de que dentro de las empresas era como el patito feo, el hermano menor, ¿viste? Para conseguir que te den un mango para invertir era, salvo las que nacieron digitales, y de repente en 2020 todo el mundo se despertó y dijo, pará, acá hay
acá pasa algo, ¿no? Entonces, dentro de las empresas y fuera de las empresas de logística, por ahí también, lo de e-commerce era como, bueno, una logística distinta a la que estoy acostumbrado a hacer, y de repente los grandes operadores desarrollaron a fondo sus áreas de logística, pero también empezaron a aparecer un montón de empresas, de emprendedores que viven de esto que decís vos, de hacer logística de e-commerce, ¿no? Entonces, movilizó un montón de cosas y de nuevos negocios, nuevos puestos de trabajo. Por ahí modificó, ¿no? Digamos, gente que antes laburaba en un local, hoy labura por ahí en la atención al cliente, que es algo que requiere mucho el e-commerce, o que en un depósito por ahí más mayorista, hoy labura en distribución del e-commerce, que se reconfiguró bastante. Y la aparición de plataformas y de software, ¿no? Para integrar, También, ¿no? Que también también eso es una diferencia importante. Hoy tenés plataformas donde en tiempo real, digamos, para el usuario son transparentes, pero por ahí detrás de una plataforma que uno está comprando, no sé, voy a decir cualquiera, por ser uno grande, ni siquiera sé si utiliza, pero digamos Frávega, que es un gran jugador de e-commerce, por ahí cuando vos estás eligiendo en función de desde qué lugar estás comprando vos y qué tipo de envío elegiste, si el envío express o el envío normal, eso le asigna el viaje a un operador logístico o al otro, porque por ahí detrás de eso hay soluciones logísticas que te permiten conectar múltiples operadores logísticos y en función de las características de ese viaje se asignan a uno o a otro. Bien. Bueno, ¿cómo impactó en el mercado laboral? Nosotros recién el año pasado a partir del año pasado empezamos a hacer lo que llamamos un estudio de talentos, y donde trabajamos con las áreas de recursos humanos de las empresas en entender qué es lo que está pasando en términos de e-commerce. Ya hicimos 2 años consecutivos, y lo que nos encontramos, esto justo dije 2 años consecutivos y aparecen 3, esto es parte del estudio anual, y un poco lo que les decía que se reconfiguró. El 5 de cada 10 empresas reasignó o incorporó personal para el área de e-commerce en el 2022, y hoy dentro de la muestra de las empresas que participaron del estudio y que además tienen físico y digital, hoy dicen que el 10% de su dotación se dedica al e-commerce. Y lo que es interesante, por ahí si miramos acá abajo, es que de ese 10% solo el 12% es tecnología, porque el e-commerce también es logística, es administración, es comercial, es marketing, es atención al cliente, con lo cual atraviesa todas las áreas y no es un tema propio de tecnología. De hecho, vos recién hablabas del desarrollo tecnológico en lo que es la logística. También a nivel plataformas, hoy puede ser e-commerce sin tener un área de tecnología relevante o conocimiento de tecnología muy fuerte dentro de tu empresa. Es más, yo te diría que yo siempre les recomiendo, sobre todo a las pymes, si vos lo que sabés hacer es fabricar un producto o comprar y vender, haz eso y hacelo lo mejor que puedas, seguí especializándote en eso y subite a una plataforma existente. Si recién empezás, subite a un tienda nube, a un Mercado Shops. Si querés armar algo más a medida, armate un PrestaShop, un WooCommerce. Si sos una empresa un poco más grande, andate a un Vitex. Pero la tecnología debiera ser un medio, no un fin en sí mismo. Y después ahí, para poder mediar entre esa tecnología y quien sabe hacer bien lo que sabe hacer, bueno, estamos nosotros los consultores y los especialistas en e-commerce para ayudar a esas empresas, ¿no? Tal cual, tal cual. Bien.
Bueno, como les decía, hicimos el reporte de talento y porque básicamente, digamos, lo que veíamos y empezábamos a sentir eran dos cosas. Una era que no había suficiente gente para cubrir los puestos. Vos hablabas con las empresas y te decían, che, ¿cuál es tu principal punto de dolor hoy? Por ahí antes era, no, mirá, la tecnología, los medios de pago, la logística, y es un par de años que venimos escuchando que es, no tengo gente, no consigo, y salgo a buscar el mercado y como hay pocos, me piden cualquier cosa, alguien con 2 años de experiencia me pide un sueldo equivalente a mi gerente comercial que tiene 20 años de experiencia. Entonces, empezamos como, y eso por un lado, y la otra es, no hay conciencia dentro de la organización de la importancia de desarrollar talento, de poner el tema de e-commerce arriba de la mesa de lo que tiene que ver con recursos humanos. Entonces, a través de este reporte de talento, quisimos empezar a hacer un poco esa concientización que hacíamos con los que teníamos que desarrollar el e-commerce hace 10 años o 15, pero en el área de recursos humanos. O sea, queremos generar esto que despierte ese conocimiento común entre los que tienen que tomar decisiones. Entonces preguntamos, por ejemplo, o relevamos cuáles son los conocimientos más requeridos para las áreas de e-commerce y nos encontramos con todo el tema de marketing digital, en primer lugar, después desarrollo web, tanto front como back, inteligencia de mercado y data analytics. Cuando acá, hoy en día creo que todos saben que e-commerce es números, es datos, es medición, y con lo bueno y lo malo que tiene, ¿no? Pues el dato crudo a veces es difícil de venderlo internamente. Claro. La diferencia por ahí con otro negocio es que en el e-commerce se mide, en el otro se supone, ¿no? Entonces, eso es lo bueno y lo malo que tiene la capacidad de medir que tenemos dentro de lo que es el e-commerce. Totalmente, yo creo que un poco los números, para quienes vienen de una formación, bueno, más tradicional de lo que es el comercio, los números impactan y a veces, como digo yo, alguna vez lo decía un profesor, ¿no? Los números a veces golpean un poquitito el ego de esos grandes estrategas, ¿no? Que a veces, bueno, basados en su visión, tomaban decisiones que bueno, no tenían quizás mucho sustento y que dependían más de esa intuición, que a veces la pegaban y a veces no. El problema ahí era saber cuándo había sido una decisión, digamos, basada en, digamos, para poder entender el éxito o el fracaso de determinadas decisiones, ¿no? Como que no había ahí un sustento. Bueno, ahora eso en el comercio electrónico no existe, o sea, eso es, todo lo podemos basar en los números, no tenemos excusas ahora, ¿no? Sí. Se acabó el verso. Se acabó el verso. Lo que sí, bueno, es que para poder digamos, hacer usufructo de todos esos datos, hay que primero hacerse de esos datos y después, además, interpretarlos, ¿no? Cruzarlos, bueno, además, analizar grandes cantidades, ¿no? La gran Big Data que se genera todo el tiempo, y ese es el verdadero desafío. Ahora, ¿cómo hacer para que todos esos datos nos puedan decir cosas que nos permitan tomar buenas decisiones, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahí hay un gran campo de oportunidades para quien se está formando, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Ahí le diría a cualquiera que esté, yo le diría a cualquiera que esté estudiando que se amigue con las matemáticas. Antes por ahí uno podía hacer un montón de carreras o caminos profesionales tratando de esquivarle a la matemática a los que no les gustan mucho los números. Hoy la matemática y la data, digamos, se va metiendo cada vez más en todos los campos. Bien, también vimos que hay
prácticamente solo la mitad tiene el tema del e-commerce ligado a un plan de carrera y que lo que sí está bueno es que mucha gente, por ahí al no conseguir gente en el mercado, dice, yo tengo gente que vale, gente que ya está en la compañía, que conoce el negocio, entonces optó por capacitarla y desarrollarla internamente, que creo que es una buena decisión. ¿Y qué competencias pues, comentan las empresas que les resultan indispensables? Competencias, acuérdense que tiene que ver con, no por ahí con lo técnico, sino con las capacidades, y lo trajimos acá porque es un entorno, digamos, de gente universitaria que seguramente está en proceso de desarrollo profesional, ya sea dentro de la misma empresa, en una nueva empresa o lo que fuera. Entonces, queremos compartir esta info para que sepan lo que se ve del lado de las empresas, ¿no? Y acá, la orientación al cliente, algo, digamos, yo diría, tan válido para, o mejor dicho, cualquiera de estas 5 son tan válidas para el mundo online como para el offline, pero creo que hay algunas que específicamente valen más, que es, por ejemplo, flexibilidad. Acá el online, el e-commerce es probar, equivocarse, corregir, volver a probar, digamos, no tenerse a esta gran verdad que uno recién mencionaba, Fernando, sino creo que la organización que aprende más rápido y tiene flexibilidad de cambiar es la que tiene más posibilidades de tener éxito. Obviamente hay que tener una visión estratégica. Hay que trabajar mucho en equipo, creo que esto es algo propio del estilo actual de las organizaciones, donde no son tan verticales, son horizontales. El otro día escuchaba a alguien que decía que empecé toda mi vida para ser gerente, y ahora que yo soy gerente, los gerentes ya no tienen el nivel de autoridad y de decisión que tenían antes. Hoy las decisiones son, claro, se trabaja mucho en células de trabajo, en equipos interdisciplinarios donde trabajan un tema y tienen que resolver ese tema y lo presentan, y por ahí no importa tanto quién es el jefe, sino más bien quién es el especialista en cada tema y aporta a esa temática. Y innovación y creatividad, digamos, esta es una industria que requiere estar siempre mirando, en conjunto con la orientación al cliente, mirando qué es lo que pasa y cómo sorprendo y cómo satisfago a mi cliente. Gustavo, perdona, sí. te hago una pregunta ahí o añado algo. El otro día hablábamos también sobre las diferentes actividades que uno tiene que hacer dentro del e-commerce, y la idea era pensar o de qué manera los alumnos podían hacer o darle un valor agregado, digo, porque hablábamos, por ejemplo, de si yo voy a responder preguntas de Mercado Libre, al final es como responder preguntas en el local de Frávega. Sos un vendedor más. O sea, ¿qué actividades o qué características tendríamos que tener o deberían tener los alumnos o los técnicos de comercio electrónico para decir, che, realmente este tipo es un técnico en comercio electrónico, es mucho más que un vendedor o alguien que está respondiendo preguntas? Dentro de esas 4 o 5 características, esos rubros que dijiste dentro del e-commerce. Sí, ahí, a ver, primero, creo que vos lo dijiste, ¿no? Digo, el e-commerce no escapa al resto de las actividades, con lo cual es una actividad comercial, y hay cosas que uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer para que mi cliente me elija más? Y llevado, digamos, al puesto de trabajo o a la situación puntual que vos dijiste. Y si vos tenés orientación al cliente y vocación y le das información, eso tanto en el mostrador como detrás de un chat, aumenta tu tasa de conversión. Y si tu posición está ligada por ahí a un resultado o a una evaluación de una encuesta posterior o un NPS, creo que es una forma como de decir, bueno, siempre vocación al cliente, con la particularidad de que acá
se puede medir todo y eso te permite que alguien lo vea, digamos, ya sea el cliente, ya sea un jefe o un dueño. Y después la otra cosa que yo creo que hay que hacer y que el e-commerce también lo permite es pensar qué más puedo hacer yo, ¿no? Es decir, no... yo trabajé 10 años en Walmart y me acuerdo que cuando venía la gente internacional, venía, no sé, el presidente de Walmart internacional, una vez alguien le preguntó qué consejo le daría, ¿no? Un poco como parecía tu pregunta, ¿qué consejo le darías a cualquiera de los que estamos acá? Y el tipo dice, mira, hacer bien su trabajo ya no es algo que se lo tengo que decir yo, para eso vienen a laburar. Ahora, un consejo es, hagan cosas que no tengan que ver con su función, es decir, métanse en otras actividades. Por ahí estoy siendo un poquito amplio en la respuesta, pero me da pie a esta anécdota que es, métanse, no sé, si tu rol es responder preguntas de Mercado Libre, bueno, fíjate si podés aportar desde tu conocimiento del e-commerce alguna otra parte del proceso, a entender mejor al cliente, a medir una actividad, no sé, a mejorar la experiencia de usuario. Creo que el conocimiento de e-commerce se puede aplicar en muchas actividades relacionadas con el trabajo y más allá de lo específico que tenga tu posición.